Gracias. Se titula el programa, casualmente como el seminario que ustedes harán en pocos días, Las instituciones y los oficios del lazo. Quizás sería interesante que exploremos un poco qué quiere decir, a qué llaman ustedes los oficios del lazo, cuáles son. Mirta me mira, tengo que contestar. Bueno, insistentemente. Insistentemente, me siento concernida. Bueno, en primer lugar, cuando te escuchaba recién en la apertura, me pareció que vos te acercabas mucho a una definición de los oficios del lazo, que en realidad es una expresión que nos tienta, porque hemos constatado, y seguramente muchos de los que nos ven y nos escuchan también, que uno ha hecho una formación, esa formación tiene un nombre de bautismo, sos maestro, psicólogo, trabajador social, fonoaudiólogo, 1000 nombres, y que los nombres de bautismo no terminan como de apresar, de aprehender aquello que las praxis hoy exigen poner en práctica, poner en acto y poner en reflexión. Entonces, oficios del lazo es una manera de llamar eso que va más allá del diploma que te dan cuando estudiaste algo, para dar cuenta de una exigencia quizás particularmente subrayada en estos tiempos, de andar como anudando lo que anda suelto. Entonces, oficios del lazo tiene que ver con esto, con ese trabajo de enlazar, ¿viste? Cuando se dice, bueno, está disuelto el lazo social. Bueno, ¿quién se encarga de agarrar el lazo social y entretejerlo? El sujeto está medio perdido. ¿Y quién se encarga de relacionarlo con otros? Estamos viendo ahí el seminario que será dentro de muy poquito y muchos de los participantes seguramente se va a ahondar en estos temas. Y vos decías, tiene mucho que ver con la época, claro, es una época de tratar de bordar, ¿no? Exactamente. Hay un tema que me parece que es importante y es que estos oficios, estas prácticas vinculadas con la educación, con trabajo social, con salud también, nombrar los oficios del lazo es poner en el centro lo que sostiene esa práctica, que no hay ninguna de esas prácticas que no se estructure a partir del lazo con el otro. El lazo con el otro, que puede ser el lazo con un grupo, y cómo se trama la red en una misma institución. Pero es como reforzar esa idea de que esas prácticas y esos oficios, lo central es cómo se sostiene la relación con el otro. Claro, y son prácticas humanas, sí, esencialmente. Y también relaciones con el saber. Viste que si cuando uno habla de educar, bueno, hay una manera de tramar un vínculo con eso que se ignora y que se quiere explorar. Quiero decir que tiene esa amplitud la idea en las prácticas culturales, ¿no? Es decir, en fin, nos pareció que era un genérico, que nombraba esto. Cuando uno habla de oficios, a veces lo relaciona con lo artesanal, con el puro hacer. Pregunto, ¿hay pensar en ese puro hacer o en ese tanto hacer? Bueno, justamente lo que tratamos de pensar juntos, y por eso es algo que todo el tiempo estamos invitando a hacer, es poder pensar estas prácticas, cómo se articula lo que podemos saber, lo que podemos aprender de la experiencia y cómo podemos transmitir algo de eso. Hay algo cada vez, de alguna manera, pero también hay un conjunto de saberes que nos van permitiendo hacer una transmisión. En ese sentido, esa es la invitación, cómo pensar nuestras prácticas. Hacemos mucho más de lo que sabemos que hacemos. Hay unas artes en las prácticas que tratamos de seguir repensando. Tratamos de estar, como decía alguien, tratar de darle dignidad a esas prácticas, ¿no? De ponerlas en un cierto lugar de relevancia, al mismo tiempo pensarlas. Claro, me imagino una balanza en la que el saber académico y el saber de la experiencia, bueno, tienen que irse equilibrando permanentemente. Vos sabés que es excelente lo que decís, porque cuando uno entra a la idea de oficio, tenés como dos caminos de entrar. Un camino es la idea de la producción artesanal. Todos los oficios que Daniel nombró tienen algo de que en cada ocasión lo tenés que reinventar, porque cualquier estereotipo, cualquier burocratización de la posición es una inhibición a la relación. Pero hay otra manera de entrar al concepto de oficio que tiene que ver, y esto es Agamben el que lo trabaja, él dice es algo donde se diluye esta división. No es que vos tenés la teoría por un lado y las prácticas por otro, sino que
uno es el conjunto Claro. de lo que está siendo pensado, y que trabaja, como bien decía Daniel, en el sostenimiento también de algo del orden de lo común y lo público. Y hay que ser consciente de eso es muy importante. Los voy a invitar a ver una primera escena de la película Joel, ¿sí? Es una película argentina, el director es Carlos Sorín, porque me parece que esta y otra que veremos después nos van a ayudar a pensar en las instituciones y en las comunidades hasta dónde realmente cobijan y cuándo no. Ahí vamos. ¿Permiso? ¿Sí? Hola. Adelante, por favor. ¿Cómo le va? Tome asiento. Gracias. Le mandé una comunicación. Sí, la leí. La leí, por eso vine. A ver, ¿por dónde empezamos? Tenemos dos temas a tratar. El primero de ellos es que hemos notado que le cuesta mucho leer y escribir a Joel. Sí, lo noté. Yo en casa le estoy haciendo dictados, le estoy haciendo leer. Soy consciente. Me parece muy bien, continúelo haciendo. Sí. Si no, el año que viene en cuarto se le va a poner un poquito difícil, ¿no? Sí, lo sé. Y el otro tema es que también hemos observado que le cuesta hacerse de amiguitos, le cuesta integrarse al grupo de compañeros. Entonces, para ir preveyendo una adaptación, sería mejor para él venir 2 veces por semana, unas 2 o 3 horas. Y eso va a generar un periodo de adaptación, créame, mejor, más tranquilo. Claro que también lo compensaríamos con clases particulares, dictado por la maestra de 3er grado, la señorita Nancy. Está todo totalmente a cargo de la escuela. Ahora, perdón, ¿no? Si Joel viene solamente 2 veces por semana, es así, a la escuela, ¿no va a ser más difícil para él integrarse y hacerse amigos? Porque sería como más extraño. No, créame que no. Las maestras se van a encargar muy bien en ese periodo que él venga a clases. Usted también tome en cuenta que él viene de un lugar muy distinto. Sí. Bueno, no sé, me sorprendió, pero lo voy a hablar con mi marido, entonces. Créame que para el bienestar de Joel... Sí, seguro. Bueno. Nosotros estamos para ayudarla. Bueno, esas típicas entrevistas donde se empieza diciendo lo que está mal. Daniel. Sí, a mí me... bueno, la película trata de la adopción de un, Así es. de un chiquito, no tan chiquito, por unos No tan padres, chiquito, tiene 9 años. y ahí ya aparece una cuestión, ¿no? Pero parece que esa dificultad para recibirlo, también en esta escena se muestra en la escuela. Y la reacción de la madre es como clara, uno no parece de sentido común, decir, no, si te tiene que integrar más, ¿cómo es que va a venir menos? Así es. Pero del otro lado está la afirmación de que eso es lo bueno para él. Hay una cuestión interesante en esta película, si uno la ve por fuera del fragmento, y tiene que ver precisamente con el ajuste, digamos, del individuo en la institución, en la comunidad, y cómo a veces encontramos reacciones opuestas. Es decir, con la idea de poder integrar al otro, en principio se lo va segregando, se lo va excluyendo. Y sobre esto, que aquí no está tan claro en esta escena, también está el tema de estar preparados para algunas cuestiones, porque está en juego, está en esta mamá adoptiva, que aquí no se ve en el fragmento, la idea es si está preparada, o la pareja preparada para recibir a este chico, ¿no? Aparece ahí como una dificultad, y cómo uno debería prepararse para lo que no sabe cómo va a ser. Sí, y sobre todo, uno se pregunta, bueno, ¿y la escuela qué se propuso hacer? Además de tirarle esto a la mamá. Graciela. Wow, me quedé pensando lo que decía Daniel. A ver, me parece interesante, reanudando con tu inicio del programa, ¿no?
¿dónde está el acompañamiento o si hay acompañamientos limitados, por decirlo de alguna manera? ¿No? Me parece que este fragmento, no quiero hablar de toda la película, pone en juego eso, una disponibilidad, un acompañamiento completo o un cachito. Un cachito. La cuestión que se plantea de la adaptación abre a la pregunta ¿quién debe adaptarse? Porque parece que es el niño ahora el que paga el costo de la adaptación, digamos, ¿no? Como bien señala la madre, una particular adaptación, adaptarte a donde no llegás, a donde no tenés tiempo completo, a donde no está siendo esperado, ¿no? O bien está diciendo, bueno, hay unos adultos que nos tendríamos que adaptar. Miren, nosotros no podemos recibir todo el tiempo, recibimos a cuentagotas, no se da ni como vos lo ves. Hay un punto, si uno recuerda el fragmento, donde dice, bueno, ¿de dónde viene él? ¿De dónde viene ¿No? él? Sí, La muy idea de que, interesante digamos, que hay eso, como sí. un origen, una experiencia probablemente de un sector humilde, vulnerable, con dificultades, y eso haría... Y con una vida previa a la Exacto. adopción que no sabemos, pero Claro. que pudo haber sido de mucho sufrimiento. Que Y ya entonces ahí la institución está agregando más sufrimiento. Yo creo que ahí vos marcás algo que tiene que ver con lo que dice Daniel, que es como un ambiente de sospecha. ¿No? Fíjate de dónde puede venir y lo que no sabemos. Entonces, frente a la sospecha hay como una especie de cosa defensiva, no decir, no sabemos. Y también hay esa cuestión que rara vez, excepcionalmente pasa, pero que acontece, que es cuando una diferencia, la que fuera, suponete sos adoptado, tenés vacilaciones identitarias, qué sé yo, es transformada por algunas excepcionales instituciones en desigualdad. Sí, ¿No? Y lo que se termina construyendo es una desigualdad donde solo había una diferencia. claro. Nos vamos a la segunda parte de Joel y esa mamá protagonista, Vicky Almeida. Y ni hablar si los papás deciden hacer una denuncia, por ejemplo, por discriminación. No son los padres. Todavía el chico no fue adoptado. Tienen el mismo validez, no es el papá, son los tutores. Los tutores también tienen los mismos derechos y obligaciones sobre los menores. Pero con esta situación que se presentó, nuestros hijos quedan a la deriva. Que le pongan una maestra, para eso Por favor, de a uno. No, pero viene diciendo que hay posibilidades y la problemática de los chicos es seria. No es posible que se drogan, es muy probable. Usted está trayendo la droga al colegio. ¿Se da cuenta de eso? No, discúlpeme. La droga está en la sociedad, no... Y la sociedad... En esta sociedad no está la droga. Es una comunidad chica. Este chico viene como, no sé, a complicar la inocencia de nuestros hijos. Son chicos puros que viven en un pueblo lindo. ¿Por qué tienen que aguantar a este nene? Nunca pasó Estamos en el borde de llevar al establecimiento a una situación que realmente nadie quiere, ¿no? Hablamos de intervención. Yo considero que es un problema de la institución, porque es esta institución el que decidió tomar a este chico, ni siquiera en forma regular. Entonces yo me pregunto, desde el gabinete psicopedagógico, usted, señora inspectora, que habla de los profesionales y demás, ¿qué hizo el equipo interdireccional justamente desde el servicio pedagógico que se supone, del equipo pedagógico que se supone que la institución tendría que tener y tendría que garantizar cierta seguridad, primero a los chicos, pero también a nosotros como padres? Es la obligación de ustedes también dar la seguridad, no solo psicológico, también físico de los hijos, de nuestros hijos que acuden a este colegio. ¿Quién protege a nuestros hijos? ¿Cómo es esto? Además, no sabemos si sigue consumiendo. Perdón, señor. Necesitamos una noción de orden. Adelante, Cristian. Primero, para nosotros, como padres, es incómodo que acá la señora que está presente esté en esta sala. Sí, no tengo problema. Yo... Con todo respeto se lo digo, señora. Por favor. Y sí, porque el hijo de ella no es un alumno regular. Mientras nosotros sí, o sea, todos los padres, nuestros hijos están regulares. Si quisiera, podría esperar en la dirección. Yo la acompaño. Bueno, muchos temas se desprenden, la presión de la comunidad de padres, y ahí qué interesante es qué función cumple los docentes y el personal de conducción hacia esa comunidad que reacciona así.
Es muy impactante, está muy bien filmada. Uno ha vivido alguna de esas pequeñas asambleas o reuniones de padres donde se ve este fenómeno de que en general se trata de localizar toda la problemática en un solo alumno, en un solo chico, focalizarla y de ese modo, casi al modo clásico del chivo expiatorio, ¿no? Ahí está la impureza y el resto está, como dices, una comunidad buena, limpia y linda, digamos. Sí, ¿no? mi hijo no. Y solamente recae en este chico señalado, más allá de que este chico pudiera tener alguna dificultad, algún problema. Este mecanismo, bueno, parece que a veces es muy difícil desactivar. Solo se puede desactivar armando, precisamente trabajando los lazos entre los padres con los educadores. Fíjate que en esa escena hay una doble segregación que termina además con que saquen a la madre o al padre. Alcanza con el hijo. No alcanza, que no esté presente, ¿no? Cuando ella dice que no hay problema. Graciela, muy breve y retomamos después. Me parece que queda en evidencia cómo los prejuicios que están muy anclados, cierto tipo de representaciones, constituyen un obstáculo a los lazos sociales y a los lazos de identidad de las instituciones. Pero también queda en evidencia que cuando uno dice oficios del lazo, dice con qué hay que juntar o cómo juntar. Pero también hay que ver qué es lo que hay que desligar. Suponete, cómo desprenderse de un prejuicio, cómo deshacerse de una representación que te impide acercarte al otro y considerarlo como un par, como un sujeto. Cómo desprenderse de la intolerancia. Cómo desprenderse. De la intolerancia a la diferencia, además, ¿no? Bueno, retomamos todo esto, son temas del seminario, ya vamos a ver en el próximo bloque nuevamente las fechas, y en el próximo nos vamos al encuentro de Gustavo Ruggiero. Mochila al hombro, cuaderno nuevo, pájaro de papel. Se busca escuela que deje huella y abrigue bien. Mochila al hombro, cuaderno nuevo, pájaro de papel. Se busca escuela que deje huella y abrigue. Aquí estamos con el doctor Gustavo Ruggiero. Bienvenido, Gustavo. Tenés un recorrido interesante por las instituciones educativas cumpliendo distintas funciones. Contanos un poco. Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, he tenido la fortuna de formarme, o de, vamos a ponerlo entre comillas, caer en el sistema de enseñanza de educación pública como maestro, luego como profesor universitario en filosofía, luego poder hacer un doctorado también en la universidad pública. Y me encuentro trabajando desde hace muchos años en la formación docente. Antes que eso lo hice en el nivel secundario, en la zona noroeste del conurbano bonaerense, especialmente en José Cepaz, Malvinas Argentinas, San Miguel, actualmente Moreno, que es una zona que se ha transformado en un significante, ¿no? Así es. En un símbolo en sí mismo a partir de las desgraciadas muertes de Sandra y de Rubén el 2 de agosto del año pasado. Y entonces en este momento trabajo en esa región, en la formación de maestras y de maestros, de profesoras. También en el ámbito universitario hago investigación vinculada a la enseñanza de la filosofía más particularmente. Estás en la Universidad Nacional de General Sarmiento. Así es, sí. Leí un capítulo que escribiste en uno de los libros que vamos a dar de bibliografía y vos decís ahí que educar es un acto político. También señalás algo que muchas veces decimos, y es que la palabra política tiene mala prensa. Contanos un poco, ¿qué quiere decir esto de educar que es un acto político? ¿Por qué? Es una expresión que se ha vuelto un poco un cierto lugar común, ¿no? En el ámbito educativo. Creo que podríamos como abrir la expresión en varias dimensiones. Me gustaría remitirla
al asunto del lenguaje, digamos, ¿no? En el sentido de que educar es un acto político porque es introducir a quienes llegan, digamos, ¿no? a nuestros ámbitos en común, a nuestras sociedades, es incluirlos en ese universo en común que es el propio lenguaje. Ahora, al mismo tiempo eso implica una tensión, porque al mismo tiempo que socializamos, vamos a decir así, ¿no? en sus distintas dimensiones y complejidades, al mismo tiempo ofrecemos la posibilidad o pretendemos que esa oferta sea emancipatoria. Pero parece ser que las dos cosas al mismo tiempo no se llevan bien, digamos, ¿no? Intentar emancipar, pero volver gobernables a los individuos parece ser un asunto que hace más o menos 200 años no podemos resolver más o menos bien, ¿no? También de alguna manera quiere decir que implica formar ciudadanos. La escuela tiene esa función. Me gusta pensar justamente a la escuela en ese doble movimiento, un movimiento que convoca la palabra política bajo el nombre ciudadanía, fundamentalmente. Desde el nivel inicial hasta el nivel superior aparece sistemáticamente en la currícula, aparece en los documentos, en las pretensiones, de intervenciones cotidianas, pero al mismo tiempo se expulsa esa palabra. Es una palabra que tiene una carga negativa, ¿no? dentro de la escuela. Ya que decís la currícula forma parte de una de las presiones que tienen los docentes. Sí. Hay que cumplir con la currícula en tiempo y forma. Voy a compartir con vos una imagen, es un dibujo en el que, estamos viendo enseguida un maestro que está muy tironeado, como seguramente están muchos docentes y muchos profesores. Acá está tironeado por un lado por los colegas, por los supervisores, por el país, por los programas. Uno podría agregar por las familias y tantos otros tironeos. ¿Esto es real y cómo lo resuelve un docente? Sí, es real. Es una imagen súper interesante. Creo que me la voy a apropiar para alguno de los talleres, alguno de los de las clases que en esta semana daré. Creo que aparecen por lo menos dos demandas que quizás están en un orden menos visible que las familias, por ejemplo, o que los propios niños, niñas o jóvenes. Quizás aquellos que podrían demandar, digamos, ¿no? de manera más sustantiva, que son los propios destinatarios del oficio nuestro, digamos, ¿no? de esta tarea educadora, quizás son los últimos a los que respondemos. Y aparece una respuesta desde nuestro lugar cotidiano en las instituciones educativas a una demanda que no está bien precisada, que es eso que bien decís, la supervisión, las órdenes que bajan. En este caso, digamos, en Provincia de Buenos Aires bajaron una línea de La Plata. Entonces, la burocracia. Entonces, esa burocracia que es menos capturable, ¿no? Materialmente, no la podés ver, aparece, digamos, como una demanda que tensa mucho las prácticas adentro de las escuelas. ¿Y qué quita? Y quita creatividad, quita tiempo de pensamiento, captura casi la totalidad de esa potencia, vamos a decirlo así un poco, lo digo sofisticadamente, ¿no? Esa forma más espinociana, digamos, ¿no? Esa potencia creadora, esa pasión alegre, que es la pasión pedagógica, queda subsumida en una pasión triste, digamos, ¿no? Que es la mera administración, digamos, ¿no? Claro. Eso por supuesto empobrece el trabajo de cualquier docente o de cualquiera en una institución, ¿no? Esto de estar tan expuesto a la normativa o a esos tironeos. Sí, aparece como efecto una autocensura, una autolimitación en las posibilidades. Te pongo un indicador, las salidas educativas. Las salidas educativas, claro, la famosa lección paseo, llenar el formulario para llevar a los chicos al museo. Y quita las ganas. Quita las ganas porque aparecen los miedos, aparece, no se llenó en tiempo y forma tal o cual papeleta, ¿no? Y vamos a ver una más. Quita las ganas, decías vos, en este caso de las salidas. Vamos a ver otra imagen porque también hay que tener ganas de acercarse y acercarse bien
a los otros, pero qué imagen fuerte esta, ¿no? Ese alambre de púas, ¿no? Que son como las cabezas de los alumnos, me parece, podría ser. O un cerco que distancia, O ¿no? un cerco, así es. Un cerco, algo así, podríamos decir, un lugar al que no se puede entrar o del que no se puede salir, digamos, ¿no? Y en todo caso, digamos, si esa figura, la del hombre, es algo así como un profesor o un educador, es alguien que quizás no deja salir todo lo que tiene de sí, digamos, ¿no? Y que tampoco permite el acceso. Que me gusta ponerlo como lo dice Laurence Cornu, ¿no? Bajo la forma de la confianza, ¿no? Claro. Cómo construir confianza en las relaciones pedagógicas. Bueno, ahí se hace difícil en esa imagen pensar que se pueda construir confianza frente a un profesor que parece que tiene más miedo que otra cosa de aproximarse a los otros y construir algún tipo de vínculo. Entre otras cosas, a mí la filosofía me ha permitido tomar en consideración cosas muy elementales, ¿no? De nuestra condición humana, ¿no? En este caso, el conocimiento de sí mismos, digamos, ¿no? Este es un oficio que además de intentar, digamos, ¿no? Poner bajo la lógica de una trama, un lazo, digamos, ¿no? Al mismo tiempo es un oficio de trabajo consigo mismo, digamos, ¿no? Claro. Algo así como un trabajo en tres dimensiones, un diálogo hacia afuera, hacia los demás, un diálogo consigo mismo y podríamos decir, como lo dice un poeta mexicano que ahora no recuerdo el nombre, un diálogo con los muertos, es decir, con la tradición, digamos. Con ¿no? la tradición. En esos tres registros es interesante pensar nuestro trabajo de, conocimiento cotidiano. Es penoso perdernos semejante oportunidad, digamos, ¿no? Existencial. Así es.